se corta o dejan de escucharme, yo siempre dejo mi celular en volumen, así que me pegan un llamado, porque por ahí me sigo y no me doy cuenta. Bien. Bueno, a ver qué hora es, creo que ya podemos empezar. Esperamos un minutito más y empezamos. La clase de hoy es larga y además tienen el parcial una vez finalizada la clase, así que se va a hacer largo, por eso vamos a tratar de comenzar. Somos 80 ahora en la sala, Marcia. Buenísimo. ¿No nos pasaron la lista nueva, eh? No nos pasaron la lista nueva y un recordatorio nomás para hacerles por algunos inconvenientes que hubo, que recuerden que tienen que entregar los trabajos prácticos a más tardar el lunes a las 12 de la noche, 23:59 en realidad. Porque si no, después el aula no los va a dejar subir. Exactamente, sí. Ya les contesté ya a los que me mandaron. No son muchos, no fueron muchos grupos lo que pasó eso, porque incluso todos están cumpliendo en tiempo y forma la entrega de los trabajos prácticos. Sí, sí, en general. Y los chicos que quedaron que quedó uno solo o dos en cada comisión por el tema de que estaban pendientes, después fueron aceptados y su grupo quedó sin alumnos, bueno, se los fue reubicando. Algunos hablaron con los profes y ya se los fue reubicando en otras comisiones, pero todavía no tenemos la lista definitiva desde alumnado. Bueno, voy a reclamar entonces. Ahí está. Vamos a comenzar entonces. A ver. Ay, pobre Perla ayer, lo que le pasó. Bueno. Sí, justamente de eso estábamos hablando. Me olvidé de poner en el aula, así que de paso aviso a todos los que estaban interesados en escuchar la charla de ayer a la tarde, que se pasó para hoy a la tarde a las 18 horas. Sí, bien. Gracias. Bueno, ¿te parece que comencemos entonces? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, re bien. Sí, Marce, somos Dale. 85 ya. Bueno, buenas tardes a todos. El tema de hoy es materia orgánica. Vamos a ver concepto y contenido de materia orgánica, origen y descomposición, evolución de la materia orgánica, composición y propiedades de las sustancias húmicas, tipos de humus, relaciones elementales de la materia orgánica del suelo y efectos de la materia orgánica sobre las distintas propiedades del suelo. Los objetivos de la clase de hoy son comprender el concepto de materia orgánica del suelo y los factores que determinan su contenido, interpretar la evolución de la materia orgánica, conocer las propiedades de las sustancias húmicas, clasificar el humus del suelo, analizar las relaciones elementales de la materia orgánica y comprender cuál es la importancia de la materia orgánica para el funcionamiento del suelo. Van a ver que la clase de hoy está compuesta por muchas partes que ustedes ya han ido viendo, que ya hemos visto en las distintas unidades, así que algunas partes vamos a ir un poco más rápido, siempre recordando lo visto anteriormente. Porque la materia orgánica es una de las propiedades del suelo que tiene más impacto en todas las propiedades del suelo. Entonces, ya cuando vimos toda la parte física del suelo, hemos ido hablando de la materia orgánica. En los suelos encontramos carbono, de origen orgánico y de origen inorgánico. El carbono orgánico basado en la referencia de peso o masa ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Porque si no hace eco. Hay varios micrófonos prendidos. Gracias. Entonces,
Repito, en el suelo encontramos el carbono orgánico y el carbono inorgánico, y juntos conforman el carbono total edáfico o el carbono total del suelo. El carbono inorgánico ha sido poco estudiado en los suelos y corresponde al carbono que forma parte de los carbonatos, los bicarbonatos y el dióxido de carbono del suelo. La cantidad de carbono inorgánico a nivel global, es decir, a nivel mundial, para el primer metro de suelo, en los suelos del mundo, ha sido calculado en 1900 petagramos. Un petagramo, recordarán ustedes que es 1 por 10 a la 15 gramos. El carbono orgánico es el más ampliamente estudiado, forma parte de la materia orgánica del suelo y comprende numerosos compuestos orgánicos como proteínas, fosfolípidos, ácidos orgánicos, que se encuentran en el suelo y que cuyo stock o cuya acumulación para el primer metro de profundidad de los suelos asciende o fue calculado en 1500 petagramos. Estos 1500 petagramos constituyen el doble del carbono que se encuentra en la atmósfera y 2,7 veces más que el carbono que se encuentra en la biomasa vegetal del mundo. Es decir, que realmente los suelos son un reservorio de carbono muy importante en el mundo. La materia orgánica, nosotros vamos a estudiar hoy el carbono orgánico, que se encuentra comprendido dentro de lo que llamamos materia orgánica. La materia orgánica se define como una serie de productos o de restos que provienen tanto de vegetales como de animales, aunque principalmente la mayor parte proviene de restos vegetales. La materia orgánica comprende productos que provienen de la división mecánica de estos residuos de origen vegetal y animal, productos intermedios o transitorios más simples, que son el resultado de la actividad de los microorganismos del suelo, y compuestos orgánicos resistentes al ataque microbiano, que componen el humus del suelo o sustancias húmicas. Es decir, que tenemos productos, fíjense, en distintos grados de descomposición. Poco descompuestos, parcialmente descompuestos, y productos sintetizados en el suelo, que componen el humus o las sustancias húmicas del suelo. El origen de la materia orgánica es vegetal y animal, pero mayoritariamente, como les dije, proviene de restos vegetales. Recordemos que los restos vegetales están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y por macro y microelementos como nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio. Los restos vegetales mayoritariamente presentan entre un 40 y un 45% de carbono en su constitución, y le sigue en el orden el oxígeno, y después los macro y microelementos. En el suelo encontramos hidratos de carbono, que provienen de esos restos vegetales. Esos hidratos de carbono comprenden azúcares, monosacáridos y polisacáridos, porque estos restos vegetales están constituidos por azúcares, como ustedes saben, y por polisacáridos como celulosa y hemicelulosa, que varían entre un 30 y un 80% de su composición. Los restos vegetales están compuestos también por ligninas, entre un 10 y un 30%, que son fenoles polimerizados. Están constituidos por proteínas de un 1 a un 15%, que son péptidos polimerizados, y están constituidos de un 1 a un 8% por ceras, grasas, resinas y otros componentes. Ahora bien,
El contenido de materia orgánica de un suelo se puede expresar en porcentaje. Pero también se puede expresar en gramos por kilo de suelo, o se puede expresar en kilos de materia orgánica por hectárea, por ejemplo. Y cuando se lo refiere a hectáreas, generalmente el contenido de materia orgánica referido a kilos por hectárea o toneladas por hectárea, ya estamos considerando una profundidad de suelo, entonces hablamos de acumulación o de stock de materia orgánica o de carbono orgánico. En este caso, en esta fórmula que vemos acá, la materia orgánica está expresada en porcentaje, y la materia orgánica se calcula a partir del contenido de carbono orgánico del suelo, multiplicado por un factor que es 1.724. Este es un factor que proviene de considerar que del 100% de materia orgánica, un 58% es carbono. Entonces, haciendo la relación 100 sobre 58, sale este factor que fue dado por Van Benmelen y que permite convertir el contenido de carbono orgánico de un suelo en materia orgánica. Fíjense que este factor es aproximadamente cercano a 2. Así que cuando queremos hacer alguna conversión rápida de carbono orgánico a materia orgánica, multiplicamos por 2. Hoy van a ver en la segunda parte de la clase los distintos métodos que existen, o algunos de los métodos que existen, para determinar el contenido de carbono orgánico. El más conocido y utilizado en el mundo es Wolke y Black, que es un método de digestión húmeda, que lo van a ver hoy. Los valores de materia orgánica varían ampliamente en los suelos, pero para que tengamos una idea, esto a título orientativo, suelos con un contenido de materia orgánica entre 1,7 y 3% se consideran que están medianamente bien provistos de materia orgánica. En esa amplia variación tenemos, por ejemplo, suelos agrícolas, laboreados, que pueden tener entre un 1 y un 3% de materia orgánica, suelos que se encuentran bajo praderas de gramíneas, en climas templados, por ejemplo, molisoles de la pampa húmeda pueden presentar de 5 a 7% de materia orgánica, suelos de regiones áridas, pertenecientes, por ejemplo, al orden de los aridisoles, que ustedes también escucharon hablar, son suelos pobres en materia orgánica, se encuentran en zonas áridas o semiáridas, con un 1%, menor a un 1% de materia orgánica. Hemos hablado en repetidas oportunidades que los suelos de corrientes, los suelos arenosos, son suelos esqueléticos, pobres en materia orgánica, que generalmente presentan valores menores a un 1%, que provienen de areniscas cuarzosas, y suelos, por ejemplo, que presentan un mal drenaje, la materia orgánica tiende a acumularse en esos suelos, y entonces se pueden presentar altos contenidos de materia orgánica, por ejemplo, contenidos superiores al 10%. Porque al haber mal drenaje, hay acumulación de agua, hay poco oxígeno, y entonces esa materia orgánica no se descompone y se acumula. ¿Cuáles son los factores que determinan el contenido de materia orgánica? El clima, principalmente precipitaciones y temperatura, el relieve, los organismos, principalmente la vegetación, el material parental, fíjense, clima, relieve, organismos, material parental, son factores de Jenny, y factores propios del suelo, como contenido y tipo de arcilla, y la reacción del suelo, que es básica, neutra o ácida, que depende del pH del suelo, son los factores que determinan el contenido de materia orgánica en los suelos.
A manera general, cuando hablamos de clima y hablamos de temperaturas, en regiones frías va a haber acumulación de materia orgánica, y en regiones cálidas va a haber menores contenidos de materia orgánica porque va a haber mayor actividad microbiana que va a degradar esa materia orgánica. En cuanto al relieve, hemos visto qué pasa, por ejemplo, hemos analizado loma, media loma y bajo. Por un lado, sabemos que el bajo recibe material que puede provenir de esas zonas más altas, por erosión. Entonces, en los bajos generalmente podemos encontrar mayores contenidos de materia orgánica que en la loma, y también en los bajos generalmente encontramos mayor humedad, lo que hace que la vegetación que se desarrolle sea mayor, y también mayor la cantidad de residuos que van a volver, de residuos vegetales que van a volver al suelo para formar parte de esa materia orgánica. En el caso de los organismos, consideramos principalmente la vegetación. En lugares donde haya una mayor vegetación, mayor va a ser la cantidad de residuos que van a volver al suelo, entonces mayores van a ser los contenidos de materia orgánica, de manera general. Y también interesa el tipo de vegetación, que lo vamos a ver ahora más adelante. Si es de vegetación tipo bosque, o si es una pradera, va a variar. En cuanto al material parental, hemos visto que es muy variado, y en el caso de la materia orgánica se relaciona el material parental con el contenido de nutrientes. Es decir, por ejemplo, si es un material parental rico en feldespato, que es muy rico en nutrientes, probablemente eso genere un suelo más rico en nutrientes, más fértil, haya mayor desarrollo de vegetación, y por lo tanto mayor vegetación que vuelve al suelo, mayor contenido de materia orgánica. Generalmente el material parental de grano fino también tiende a generar suelos más fértiles y mayor vegetación, por lo tanto mayor materia orgánica. Espérenme un segundito. En cuanto al contenido y tipo de arcilla, hemos visto que dos suelos pueden tener un mismo contenido de arcilla, por ejemplo un 60%, ser suelos arcillosos, pero diferir en el tipo de arcilla. Cuando vimos capacidad de intercambio catiónico, vimos que no era lo mismo tener un suelo con un 60% de arcilla y que predomine una tipo 2-1, mormorillonita, o que predomine una arcilla tipo 1-1 caulinita. Y vimos que aquellas arcillas que presentaban mayor capacidad de intercambio catiónico se presentaban entonces en suelos más fértiles. Entonces, a mayor contenido de arcilla, tenemos mayor fertilidad en los suelos, mayor vegetación, mayor contenido de materia orgánica. Y a un mismo contenido de arcilla, cuando las arcillas son del tipo 2-1 expandente, la capacidad de intercambio catiónica es más alta, son suelos más fértiles, entonces vamos a tener mayor contenido de materia, va a estar asociado a un mayor contenido de materia orgánica. Y en el caso de la reacción del suelo, en suelos donde el pH está cercano a la neutralidad, se favorece mucho la actividad de los microorganismos que descomponen la materia orgánica, se favorece la mineralización, y en cambio en suelos donde el pH es ácido, la mineralización se ve en parte frenada y se produce acumulación de materia orgánica. Acá tenemos ejemplos, estos son contenidos de materia orgánica en algunos suelos de Argentina y su relación con el clima. Entonces, por un lado tenemos climas más húmedos y climas secos. Acá podemos ver el contenido de materia orgánica. Bueno, los climas húmedos presentan mayores contenidos de materia orgánica que los climas más secos. A su vez, si es frío o cálido.
como les dije hoy, temperaturas más frías favorecen la acumulación de materia orgánica. Y temperaturas más cálidas favorecen la mineralización o descomposición de esa materia orgánica, entonces se presentan menores valores. Resumiendo, en climas fríos y húmedos se van a encontrar los mayores contenidos de materia orgánica, y en climas secos y cálidos los menores contenidos de materia orgánica. También hablamos de la vegetación, y les dije que dependía del tipo de vegetación. Acá tenemos cómo tenemos del lado izquierdo una vegetación de tipo arbórea, y del lado derecho una vegetación tipo pradera, tipo con pastos, del tipo gramínea en este caso. Entonces vemos, acá haciendo una comparación entre el aporte de materia orgánica al suelo por parte de un bosque y por parte de una pradera. Fíjense, la cantidad de toneladas de materia orgánica en el suelo bajo bosque es de 77. Y en el suelo bajo pradera es del doble, 147. Si vemos, este es el aporte de materia orgánica edáfica en el suelo a partir de las raíces. Si vemos la biomasa aérea, el aporte en el bosque a partir de la vegetación en pie es de 90 toneladas. Y en la pradera es solo de 3. ¿Qué significa esto? Que en un bosque el mayor aporte proviene de la hojarasca, es decir, de las hojas y de las ramitas y restos de madera que caen sobre la superficie y se incorporan al suelo. Fíjense que en los primeros centímetros de suelo, bajo el bosque, es donde se encuentra el mayor contenido de materia orgánica, y después disminuye bruscamente, porque el mayor aporte es de esta parte aérea de las hojas. En cambio, en una pradera, fíjense, el mayor aporte de materia orgánica está en superficie, es mucho mayor que en bosques, pero también ese contenido de materia orgánica disminuye más lentamente con la profundidad del perfil. Es decir, que tiene una disminución menor, más homogénea, y eso se debe a que la materia orgánica en los suelos bajo pradera proviene principalmente de las raíces. Ya hemos hablado, cuando vimos estructura, cómo las raíces favorecen la estructuración del suelo, y dijimos que las gramíneas tienen una amplia cabellera, son raíces del tipo adventicia, y cada 24 o 48 horas esas raíces mueren y se van incorporando a la materia orgánica del suelo. Entonces vemos la gran diferencia y la distinta distribución que hay entre un bosque y una pradera. Estos son perfiles de materia orgánica, hemos visto perfiles térmicos, perfiles hídricos, ahora vamos a ver estos perfiles de materia orgánica. En el eje de las X tenemos el contenido, en este caso, de carbono orgánico en porcentaje. Significa que si acá es, o sea, vamos a suponer 5 de carbono orgánico, estaríamos cerca de 9 de materia orgánica, o 10, simplificamos por 2. Entonces acá tenemos el contenido de carbono orgánico, en este vemos que cómo disminuye el contenido de carbono orgánico a medida que nos adentramos en el perfil. Y acá tenemos la profundidad, hasta el 1,40 m. En este otro perfil vemos también que el contenido de materia orgánica es alto en superficie, acá llega a 5,5, por ejemplo, y disminuye también con la profundidad del perfil. Esto sucede en la mayoría de los suelos, que el mayor contenido de materia orgánica se encuentra en los primeros centímetros de suelo y después va disminuyendo conforme nos adentramos en el perfil. Ahora, si lo relacionamos con el tipo de vegetación, vemos que aquí la distribución es más homogénea, la disminución de la materia orgánica es más paulatina
con la profundidad y correspondería cuando el aporte mayoritario es de raíces, como sucede en una pradera. En cambio, en este otro sería un perfil que se corresponde más bien a un bosque, donde hay alto contenido de materia orgánica en superficie, debido a ese gran aporte de hojarasca, pero como las raíces en los bosques son raíces leñosas, gruesas, añejas, ya el aporte a mayor profundidad es escaso, y entonces el contenido de materia orgánica con la profundidad disminuye bruscamente. Fíjense, tenemos un 5,5% en superficie, y ya a los 20 centímetros tenemos menos del 1%. En cambio, en este otro tenemos alrededor de 5% en superficie, y a los 20 centímetros se está manteniendo, disminuyó, pero poco, está en 4,5%. Estas son algunas excepciones que podemos encontrar en la distribución de materia orgánica en un perfil de suelo. Fíjense, en superficie tenemos valores de 3,5, un buen contenido de materia orgánica, después disminuye con la profundidad, o sea, a los 40 centímetros tenemos 0,5, pero después, ¿qué podemos observar? Que en profundidad, por ejemplo, a los 90 centímetros, vuelve a aumentar el contenido de materia orgánica y después vuelve a disminuir. Esto es raro encontrar en el sentido que no corresponde, como hoy les dije, a la mayoría de los suelos. En esta excepción tenemos el caso de los potsoles. Este es un perfil de materia orgánica de un potsol, que ya hemos hablado de los potsoles, incluso habíamos hablado de la regla de Polinov, donde dijimos que los potsoles, o los espodosoles, son suelos que son una excepción a la regla de Polinov, porque la regla de Polinov, ustedes recordarán que dice que el hierro es el último en irse del perfil, y en el caso de los potsoles o de los espodosoles, el hierro se compleja, forma complejos con la materia orgánica, y se va antes que la sílice, y se acumula en un endopedón, que es el endopedón espódico, donde se acumula la materia orgánica, arrastrando el hierro. Este es otro caso de un perfil atípico, donde uno puede ver que los contenidos de materia orgánica son altos en superficie, después disminuye, después aumenta, disminuye, vuelve a aumentar. A mayor profundidad, por ejemplo, acá a 1,20 m tenemos un 7% de carbono orgánico, cuando en superficie teníamos solo 4%. Es decir, que hay una variada distribución de la materia orgánica a lo largo de la profundidad del perfil. Esto corresponde a una excepción que se da en las llanuras aluviales, donde la materia orgánica se fue acumulando en distintas épocas en el perfil, y cada uno de estos corresponde a un plano de inundación. Es decir, en zonas de llanura que sufrieron inundaciones, desbordes de ríos en repetidas oportunidades, fueron acumulando materia orgánica en los distintos planos de inundación, y entonces cuando hacemos una calicata, y podemos encontrar distintos colores, y también cuando hacemos la determinación de la materia orgánica, podemos encontrar estos diferentes valores en las distintas profundidades. Otra excepción es este caso. Fíjense, el contenido de carbono orgánico es muy alto, está en un 30%, es decir, que estamos casi en un 60% de materia orgánica, y en este caso nos muestra una línea como que hay una distribución totalmente homogénea a lo largo del perfil. Y es el caso que se puede dar en un histosol, que es un suelo orgánico, presenta más del 30% de materia orgánica, y se acumula esa materia orgánica porque estamos en condiciones de anaerobiosis y de una inundación en forma permanente,
que esto se puede dar, por ejemplo, en los embalsados de Liberá, y también podemos encontrar histosoles en el sur del país, por ejemplo, en Tierra del Fuego, donde las bajas temperaturas hacen que esa materia orgánica no se descomponga y se acumule en el suelo, formando este suelo que es orgánico, un histosol. Bueno, la materia orgánica del suelo, como dijimos, está compuesta por distintas partes, son distintas fracciones, comprende partes más frescas de restos de vegetales y animales, incluso uno puede con la mano juntar un poco de esa materia orgánica y poder a veces identificar, esto es un resto de hoja, esto está proveniendo de una raíz, está parcialmente descompuesto. Después podemos ver fracciones ya más descompuestas de la materia orgánica donde no podemos identificar de qué órgano proviene. Y por último, del humus, que es esa fracción de la materia orgánica ya de color negro, más oscuro, totalmente descompuesta esa materia orgánica e incorporada y mezclada ya con las partículas minerales del suelo, como por ejemplo partículas de arcilla. Entonces, en ese distinto grado de evolución que tiene la materia orgánica en el suelo, esa evolución comprende dos grandes procesos: el proceso de mineralización y el proceso de humificación. El proceso de mineralización es la descomposición de la materia orgánica, la simplificación de los constituyentes de la materia orgánica fresca, y conduce a la formación de compuestos minerales, solubles y gaseosos. En ello interviene la biota del suelo, es decir, que la mineralización es un proceso netamente biológico, donde interviene la microflora. Ingeniera, disculpe. ¿Sí? Hay una pregunta. Vamos a esperar, cuando me van a hacer las preguntas, esperan por favor que termine de desarrollar ese punto y ahí me hacen la pregunta, ¿sí? Perfecto. Gracias. Entonces, el proceso de mineralización es un proceso netamente biológico. Dentro de lo biológico interviene la microflora, por ejemplo, incluye los hongos y las bacterias del suelo, la macrofauna y la microfauna, donde hablamos de hormigas, termites, lombrices, y esa materia orgánica entonces, esos compuestos orgánicos por mineralización pasan a compuestos inorgánicos o minerales, solubles o gaseosos. Por ejemplo, amonio, nitrato, sulfatos, fosfatos y los compuestos finales de la mineralización, que son agua y dióxido de carbono. Es decir, el nitrógeno orgánico va a ser mineralizado por el proceso de mineralización, va a ser simplificado a un compuesto mineral, por ejemplo el amonio. Van a intervenir organismos como los amonificadores. Y si intervienen organismos como los nitrificadores, van a pasar a nitrato. La materia orgánica es una gran fuente de azufre del suelo. Ese azufre que está en estado orgánico, por mineralización, va a pasar a sulfatos, que son compuestos azufrados minerales, y que es como la planta puede tomarlo. Estos sulfatos, para que el azufre orgánico pueda pasar a azufre mineral, actúan bacterias como los Thiobacillus. En el caso del fósforo, el fósforo orgánico es transformado a fosfatos, también por acción de algunas bacterias, como Bacillus, por ejemplo, algunos Rhizobium y otras bacterias que ya vamos a ir viendo, porque mañana tenemos nitrógeno y fósforo. Ahora sí, la escucho. ¿Qué pregunta me quieren hacer?
Sí, las turberas son histosoles. Son suelos orgánicos. Ya vamos a ver que la turba es una especie de humus que se da cuando hay anaerobiosis. Sí, sí, sí. Sí, ya vamos a ver también eso, que la materia orgánica proviene de restos vegetales y de restos animales. Ahora, los residuos vegetales, los residuos animales tienen una diferente composición química y eso va también a impactar en los productos de la mineralización o de la humificación. Sí. Bueno. Una pregunta. Sí. En la diapositiva anterior, cuando mostró el gráfico del centro donde se encuentra materia orgánica acumulada en profundidad, ¿eso significa que la mineralización no se está llevando a cabo? ¿En el histosol? No, en el del centro. No, no. Estos son planos. Este suelo es una llanura aluvial que se formó a partir de distintas inundaciones o desbordes de ríos que fueron acumulando materia orgánica en los distintos... Por supuesto que esto se acumula acá porque acá hay poco oxígeno. Y los microorganismos del suelo, la mayor parte de los que producen mineralización, abundan más en superficie que en profundidad. Acá estamos a 1,25 m. ¿Está? Y en este otro, la acumulación de materia orgánica es porque directamente la mineralización acá es nula, porque está totalmente inundado, no hay oxígeno y no hay condiciones para que se dé la mineralización, entonces la materia orgánica se acumula y estamos en la formación o frente a un suelo orgánico. Los otros son suelos minerales. Entonces el otro proceso que interviene en la evolución de esa materia orgánica es el de proceso de humificación. El proceso de humificación es un proceso de formación de macromoléculas complejas, altamente polimerizadas, que constituyen el humus del suelo. Son procesos de síntesis o de resíntesis que se dan en el suelo. Es como una fábrica. Ahí se están fabricando esos nuevos productos, esas nuevas moléculas, que son las sustancias húmicas. Las sustancias húmicas del suelo se forman por humificación, que son procesos de síntesis que ya vamos a ver en mayor detalle. Entonces, en la evolución de la materia orgánica reconocemos dos grandes procesos, uno de mineralización y otro de humificación. El proceso de mineralización es muy importante porque, como hemos visto, a partir de la mineralización de la materia orgánica se producen productos minerales, sulfatos, fosfatos, nitratos, que son nutrientes para las plantas. Y a partir de la humificación se produce el humus, que es un producto de carbono muy estable y que asegura la reserva de carbono en los suelos. También vamos a ver con más detalles. Acá tenemos entonces la hojarasca, el aporte de materia orgánica, principalmente proveniente de los vegetales, y puede sufrir entonces una mineralización, una descomposición, y los compuestos orgánicos pasan a compuestos inorgánicos, como les dije. O pueden seguir el camino de la humificación y formarse humus. Y cuando vimos agregación, cuando vimos estructuras, vimos la importancia de los humatos, la importancia de la materia orgánica estable, formando en la formación como estructurante y como cementante de los agregados del suelo. Y acá tenemos la hojarasca, un proceso, el mismo proceso, pero
en más detalle ese residuo que es descompuesto, y así, por ejemplo, las proteínas forman parte de esa hojarasca. Por mineralización obtenemos entonces minerales, que son nutrientes para las plantas, y así como hoy preguntó el compañero que cada residuo está constituido tiene una diferente constitución, hay residuos que son más recalcitrantes, y se llaman recalcitrantes porque son más resistentes al ataque de los microorganismos, y hay otros residuos que son fácilmente atacados. Por ejemplo, los residuos que son muy ricos en azúcares o en polisacáridos, más ricos en azúcares sobre todo, como monosacáridos, son residuos más fácilmente degradables en el suelo. En cambio, residuos ricos en lignina, por ejemplo, que son polifenoles, son más resistentes, ¿no? Los polisacáridos, como las celulosas, las ligninas, son más resistentes, y entonces en vez de seguir el camino de la mineralización rápida, siguen el camino de la humificación y forman humus. Bueno, como vimos, ese humus ayuda a la agregación del suelo. En algunos libros van a encontrar una humificación primaria y una humificación secundaria, y también una mineralización primaria y una mineralización secundaria. Principalmente mineralización primaria, nosotros hablamos en general de mineralización y de humificación, pero si lo llegan a ver, la mineralización secundaria es cuando los suelos, ese carbono que está acumulado como humus en el suelo, es un carbono, como les dije, muy estable y resistente a la acción microbiana, pero en estados más avanzados o en climas, por ejemplo, con muchas precipitaciones y con altas temperaturas, y cuando se hace un mal manejo del suelo, se tiende a una degradación rápida de ese suelo. Entonces los contenidos de materia orgánica disminuyen, y disminuye primero la materia orgánica fácilmente descomponible. Pero una vez que el contenido de materia orgánica fácilmente descomponible ya disminuyó bastante, comienza a verse afectado por el uso del suelo o por el mal uso, el carbono que está formando parte del humus del suelo, y comienza a mineralizarse esa reserva de carbono, y a eso es lo que se llama mineralización secundaria. Esos ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, que son parte del humus del suelo, las sustancias húmicas, se mineralizan, pasan a compuestos minerales que son tomados por las plantas. Pero vamos perdiendo reserva de carbono en el suelo, y eso no es deseable. Incluso, bueno, los que hayan leído sobre cambio climático, lo que se busca hoy es aumentar la captura de carbono en el suelo, es decir, aumentar los stocks o la acumulación de carbono en el suelo, protegiendo ese carbono. Entonces, esto sería llegar si bien está dentro del ciclo del carbono, que se aceleren los procesos y que el humus sea mineralizado, que ese carbono estable sea mineralizado, no es algo deseable. Recuerden que siempre que se mineraliza materia orgánica, el resultado final, como hoy les dije, es agua y dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido de carbono es gaseoso y pasa a la atmósfera, aumentando la cantidad de carbono que hay en la atmósfera, y ustedes recordarán que el dióxido de carbono es un gas efecto invernadero. Entonces, los gases gay son dióxido de carbono, metano, dióxido nitroso, y si se quema mucha materia orgánica o se mineraliza mucha materia orgánica, todo ese carbono se va desprendiendo como dióxido de carbono y va pasando a la atmósfera. Bueno, la mineralización de la materia orgánica, entonces, depende del producto, de la calidad del producto. Como les dije hoy, los hidratos de carbono, por ejemplo, son fácilmente descomponibles por los microorganismos, entonces se descomponen a una mayor velocidad que otros productos, como por ejemplo la lignina, que es un producto recalcitrante, que es resistente al ataque de los microorganismos,
y entonces tienen una velocidad de descomposición menor. Esa mineralización de los restos vegetales comprende los procesos de celulólisis, que es la lisis de la celulosa, la ligninólisis, la lisis de la lignina, y la proteólisis, la lisis de la proteína. Es decir, que tanto la celulosa como la lignina y la proteína, por mineralización, van a dar productos de origen mineral. En el caso de la lignina y de la celulosa, pueden seguir el camino de la humificación. Por ejemplo, si el medio, eso depende no solo de la calidad del residuo, sino también de las condiciones que hay en el medio. Si el suelo es un suelo que tiene un medio aeróbico, que favorece la acción de las bacterias mineralizadoras, entonces es un medio biológicamente activo. Si es rico en nitrógeno, si tiene un pH cercano a la neutralidad, tiene buena aireación, la mineralización o descomposición de la materia orgánica va a ser rápida. Entonces los restos que contienen celulosa van a pasar a dióxido de carbono, a carbono celular, es decir, los organismos del suelo tienen que fabricar su ADN, entonces consumen nitrógeno, y tienen que fabricar su propio cuerpo celular, y entonces para ello utilizan como sustrato el carbono, pero también después lo incorporan a su cuerpo celular, y es este carbono celular. Y poliurónidos, que son productos de la actividad microbiana. La lignina se presenta como un compuesto más resistente, como les dije, recalcitrante, y sigue la formación de húmicos y huminas, y la proteína, por mineralización, nos da nitrógeno mineral, que en un suelo biológicamente activo, no ácido, culmina con la formación de nitrato. En los medios poco activos, es decir, medios ácidos, predominan, como ustedes saben, ya lo hemos hablado, a pH ácidos, predominan la actividad de los hongos, no de las bacterias. Entonces los hongos que producen la mineralización de la materia orgánica, generalmente son las podredumbres blancas, o conocidas como podredumbres blancas, tienen producen una mineralización lenta. Entonces, la proteólisis se ve frenada, hay poco nitrógeno mineral liberado, porque ese nitrógeno orgánico en un medio ácido se frena, mañana lo vamos a ver en detalle, se frena se produce la amonificación, y la mineralización es frenada en amonio, y no continúa porque el medio ácido no favorece la acción de las nitrificantes. Entonces, la lignina libera polifenoles y complejan o forman complejos resistentes con las proteínas. En los medios anaeróbicos o mal drenados, la materia orgánica tiende a acumularse. Está mal descompuesta, tiende a acumularse, y se puede formar carbono soluble, dióxido de carbono, alcoholes, ácidos, se puede formar sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, y haber fermentaciones con la formación de metano. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos suelos inundados. Es decir, qué pasa con la materia orgánica cuando el pH baja y se presentan esas situaciones de oxidorreducción. La materia orgánica mal descompuesta se acumula. ¿Cuáles son los factores que influyen en la mineralización? Como la mineralización es netamente biológica, todos los factores que regulen la actividad de los microorganismos van a impactar en esa mineralización. La temperatura, sabemos que temperaturas entre 30 y 35 grados favorecen la actividad microbiana, principalmente bacterias. Valores un poquito por debajo, entre 20 y 25, favorecen a los hongos. Los pH ácidos favorecen la proliferación de hongos, pH neutros las bacterias. El contenido de humedad, un buen contenido de humedad, por ejemplo, la capacidad de campo, tenemos una buena relación suelo, agua-aire, entonces favorece
la vida de la biota del suelo, una buena disponibilidad de oxígeno, favorece la acción de los organismos que mineralizan la materia orgánica. Los nutrientes, un suelo rico en nutrientes va a favorecer también la mineralización porque los organismos del suelo también necesitan nutrientes para vivir. Y generalmente los medios ricos en nitrógeno y en calcio favorecen la acción de las bacterias que intervienen en la mineralización. Como dijimos hoy, la composición del residuo es importante también. La calidad del residuo está dada por la relación carbono-nitrógeno. Por ejemplo, un residuo que proviene de una gramínea tiene alta relación carbono-nitrógeno, superior a 30, es decir, tiene mucho carbono en relación al nitrógeno, y como los microorganismos necesitan de ese nitrógeno, y hay poco en el residuo, la mineralización es más lenta que si el residuo es del tipo de las leguminosas, cuya relación carbono-nitrógeno es baja, por ejemplo, menos de 20, entonces, dependiendo de la composición del sustrato, de la relación carbono-nitrógeno del residuo, la mineralización va a ser más lenta o más rápida. En el caso de relaciones carbono-nitrógeno alta, como las gramíneas, va a ser más lenta, y si incorporamos al suelo rastrojos de una leguminosa, la descomposición va a ser más rápida. También es importante la accesibilidad al sustrato. Es decir, esos residuos de cosecha generalmente se pasa a una picadora, porque se cosecha, se pasa a una picadora de rastrojos y se distribuyen los rastrojos sobre la superficie. El grado en que se piquen esos rastrojos y si se incorporan o no a la superficie, al suelo, o se los deja en superficie, o se semi-incorpora, es decir, dependiendo del manejo que hagamos de los rastrojos, ese sustrato, o ese rastrojo, o ese residuo, va a estar más accesible o menos accesible a los organismos del suelo. Generalmente lo que se recomienda es una semi-incorporación, para que haya una mayor accesibilidad de los microorganismos al sustrato. Por supuesto, los primeros que van a acceder a ese sustrato van a ser los organismos de la macrofauna, es decir, los organismos más grandes. Y después, una vez que ese residuo va siendo picado, molido o particionado en partes más pequeñas, ahí entonces ya van a actuar las hormigas, las termites y después ya los microorganismos del suelo en esa mineralización. Acá tenemos la influencia de esa relación carbono-nitrógeno en la descomposición del residuo. Entonces dice, efecto de los valores de carbono y nitrógeno en el residuo sobre los procesos de mineralización o inmovilización. Como les expliqué hoy, cuando el residuo tiene una relación carbono-nitrógeno elevada, la mineralización es lenta, es baja, y cuando la relación carbono-nitrógeno es menor a 20, la mineralización es mayor. Esto se debe a que esa calidad del residuo está condicionando los procesos de mineralización y la acción de los microorganismos. En el primer caso, con una gramínea, por ejemplo, una paja de trigo, una relación carbono-nitrógeno mayor a 30. En ese caso,